Hemos leído Lucas 13 y venimos leyendo Lucas 13 en ciertas situaciones de conflictos del Señor y cosas así. Y es un poco extraño cómo se torna el Evangelio y obviamente lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Pues vamos a ver una serie de parábolas. Vamos a ver una serie de parábolas que vamos a ver, llegar a ver el hijo pródigo, si no estoy mal es capítulo 15. Vamos a ver otras parábolas en el capítulo 14 y por supuesto la gran parábola del capítulo 16, el rico y Lázaro. Llegar ahí, creo que al rico y Lázaro le vamos a dedicar unas dos, tal vez tres mensajes, dependiendo. Es una de las parábolas más importantes del Señor. Aclarando las cosas, una parábola no es una historieta, una parábola no es una forma de fantasía, no es una fantasía del Señor Jesucristo, algo meramente inventado. Si sucedió o no sucedió, eso lo dejamos en la mente de nuestro Señor Jesucristo, pues ahí surgió completamente. Si Él le añadió algunos matices, pues eso es lo que Él quiso añadir precisamente para dar la enseñanza y para dar la doctrina. Hay quienes dicen, bueno, en las parábolas no es bueno tomar doctrina. Cualquier persona que ustedes oigan que diga algo así, dejen de oírla, aléjense de esa persona, no sabe nada, no entiende la verdad. Y precisamente al estudiar las parábolas de nuestro Señor Jesús, espero yo, y al entender sus parábolas, espero yo que comprendamos que sí hay muchísima doctrina en las parábolas del Señor. Las parábolas no son una historieta. Es cierto que son medios para enseñar de una forma muy sencilla, muy simple, incluso a niños. Y por eso es que son tan simples. Las verdades bíblicas y las verdades de la fe. Así que, al poner atención a las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, espero que abramos nuestro corazón y nuestra mente, especialmente con estas que tienen que ver con la salvación y que tienen que ver con esto que queremos hacer nosotros y esforzarnos. Yo quisiera que todos se integraran, pero cada quien es libre de integrarse y de servir. Y si no quiere servir al Señor, es libre. La puerta estrecha. Esa es la parábola que está en el capítulo 13. Capítulo 13, a partir del versículo 22. Tengan sus Biblias abiertas. Versículo 22. Vamos a leer del 22 en adelante. Pasaba Jesús por la ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Qué interesante pregunta. ¿Son pocos? ¿Son muchos? ¿La mitad? La mitad se va a salvar, la mitad a condenación. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los que se salvan? Él le dijo, este es el Señor Jesucristo, le contesta a esta pregunta muy interesante y de hecho no le dijo ni pocos, ni muchos, no le dijo nada, sino que empieza a dar la parábola. Dice versículo 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Ya el Señor nos ha mencionado eso antes, la puerta angosta. El camino estrecho, ese es el camino de la salvación. El camino de la salvación es un camino estrecho, es algo difícil de caminar, es algo complicado. Y esto, cuando lo malinterpretamos, pues obviamente nos daría una muy mala doctrina, nos haría entender que tenemos que esforzarnos y trabajar para obtener la salvación. ¿Es así? ¿Es a eso a lo que se refiere el Señor Jesucristo? Pues obviamente entendemos por toda la doctrina neotestamentaria que no. La salvación no se trata de obras. La salvación no se trata de esforzarse. Quien se esforzó fue Cristo. Quien hizo la obra fue Cristo Jesús. Quien murió en la cruz fue Cristo Jesús y quien derramó toda su sangre fue Cristo Jesús para salvarnos a todos nosotros. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de aquella situación de todos somos salvos. Todos son hijos de Dios. Si usted solamente levanta la mano, ya se salvó. Esas cosas son de las que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Así que le recomiendo que ponga mucha atención. ¿La salvación es fácil o es difícil? Es sencillo salvarse. Solo levante la mano y diga yo creo. Ni siquiera tiene que venir a la iglesia, porque la iglesia no salva. Y ven, todas esas malinterpretaciones las da el diablo. Mala comprensión de todas las cosas.
Levante la mano, se acabó. Ya usted es salvo, ya usted es salva. ¿Cuándo aceptó al Señor Jesucristo? Hace 3 años. ¿Cuándo fue a la iglesia? Nunca. Ah, pero levantó la mano y ya es salvo. Es así, es la verdad. Lo bueno de esto, de este pasaje, de esta parábola es que el Señor no nos dice sí o no, no nos dice son pocos, qué fácil hubiera sido. No, no, no. El Señor nos da la respuesta difícil. ¿Por qué? Porque la respuesta difícil nos hace pensar, nos hace reflexionar, tiene un llamado a nuestro corazón. Es por eso que no son cuentitos de niños, no son cuentitos para los niños y nosotros de adultos no tenemos y no necesitamos entender eso. Necesitamos entender esto porque les digo, sinceramente, la gran mayoría de creyentes no entiende esto. Y no porque diga que no son salvos, sino porque no saben salvar. Obviamente, ellos no salvan. Es Cristo quien salva. Pero ellos, o sea, el mundo no va a creer si nosotros no le predicamos. Lo dice claramente el apóstol Pablo, capítulo 10 de Romanos. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Si nosotros no vamos a predicar, si nosotros no vamos a hablarles, esa gente se va a condenar. ¿Es difícil o es fácil la salvación? El Señor, en primer lugar, define este camino como la puerta estrecha, la puerta angosta. Y así hay que definirlo. El Señor está diciendo que hay cierta dificultad. Así que, ¿qué tipo de dificultades? Y por eso es que tenemos que reflexionar en la parábola. Porque os digo, dice, versículo 24 estamos, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos levantan diferentes enseñanzas, muchos dicen diferentes cosas, muchos hacen diferentes formas. Y por supuesto, eso sin contar las sectas y las religiones que existen ahora, que todos saben cuál es el camino de la salvación, cómo tiene que salvarse la persona, y es obviamente por sus obras. Si tomaran este pasaje, simplemente ese versículo, pues entonces casi que tendrían razón. Pero es eso, es esa la verdad. El Señor entonces compara la salvación con esa puerta pequeña, con esa puerta que no es una puerta para todo el mundo, que no es una puerta para cualquiera, que no es una puerta para cualquiera que se le antoje. Y de hecho, es una puerta que tiene su tiempo de cerrar. Y cuando se cierre esa puerta, se acabó. Ya de ahí ya no hay más salvación. Versículo 25, por favor, lean. Versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, va a llegar un día. La puerta de la salvación se va a cerrar. Va a llegar un momento en que Dios va a cerrar la puerta de la salvación. Aquel que llamaba a la salvación, aquel que suplicaba y rogaba, como dice el apóstol Pablo, a través de nosotros, reconcíliense con Dios. Él va a cerrar la puerta. Y aquí ya no entra nadie. Ya aquí ya no pasa nadie más. Ya aquí a nadie más es bienvenido. Pongan su mirada en las parábolas. Y así siguen siendo las parábolas. Que vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a ver solo esto. Un día el padre se va a levantar y va a cerrar la puerta. ¿Y qué más va a pasar? Dice versículo. Y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Esto nos recuerda el tiempo del diluvio, cuando Dios cerró la puerta del arca. Dios llevó a los animales obedecieron el llamado de Dios, ningún ser humano lo obedeció aparte de la familia de Noé. Pero Dios llamó de lejos a los animales y los animales ahí iban. Los animales son más inteligentes porque obedecen más a Dios. Ellos sí obedecen a Dios. Ellos fueron caminando, entraron al arca, se salvaron, pero cuando llegó el momento y cuando empezaron esas gotas, cuando empezó esa lluvia, y Noé cerró el arca, pues no fue solamente Noé quien cerró esa puerta, fue Dios quien la cerró. Y más venía el agua, y más venía el agua, y más venía el agua, y estaba cayendo la lluvia, estaba cayendo más agua, y fueron a suplicarle a Noé, rogándole a Noé. Pero el tiempo se había acabado.
Va a llegar un momento para todo ser humano que el tiempo se le va a acabar. Va a llegar un momento para toda persona que la puerta se le va a cerrar. De ahí en adelante va a llorar. De ahí en adelante va a sufrir. De ahí en adelante va a lamentarse todo lo que quiera. Y no servirá de nada. ¿Se imagina la predicación de Noé? Vengan, estoy construyendo el arca porque viene agua, viene una gran cantidad de agua y los va a matar a todos. Como eso nunca había pasado, como ellos no sabían que era la lluvia, dijeron, no, está loco. Vieron a los animales entrar, vieron a los animales en esa fila, entrando al arca, y todavía decían, no, estaba loco, está chiflado. Cuando ya fue demasiado tarde. ¿Así será la condenación? Ah, sí, en el infierno todas las personas están sufriendo. Todas las personas están lamentándose. Por eso, cuando lleguemos, lo vamos a ver, capítulo 16 de Lucas. Todas las personas están clamándole a Dios, rogándole a Dios, líbranos de esto. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Qué interesante, ¿no? Y eso lo vemos en una parábola. Lo que muchos, como decía, falsos maestros, falsos conocedores dicen, como es una parábola, es un cuentito de niños, es algo inútil, es algo ilógico. Pero ahí está. Ábrenos. Le gritan al padre de familia, ábrenos. Él respondiendo, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Esa frase es muy importante. No sé de dónde sois. Me hace recordar aquella frase cuando el Señor Jesús está terminando el Sermón del Monte y nos habla de la escatología más importante, el juicio. El juicio en donde todos vendrán a juicio delante del Señor Jesucristo y Él pondrá a los de su derecha, a los de su izquierda y a los de su izquierda. Al final les dirá, nunca os conocí. Ellos dirán, tienen excusa. Y aquí también vienen las excusas. Todo es muy parecido. Todo está muy apegado a la doctrina, a la escatología y a la verdad del juicio del Señor Jesucristo. No es simplemente un cuento. No sé de dónde sois. ¿Qué quiere decir eso? No sé de dónde sois. Algo muy importante, sí. Aquí, a esta casa, ustedes no pertenecen. Eso quiere decir. Este no es el lugar de ustedes. Yo no conozco quiénes son ustedes. Yo soy el padre de familia, estoy cuidando esta casa. Yo no sé quiénes son ustedes. Ustedes, tal vez otro es su padre, y de seguro que sí, otro es su padre, como lo menciona el Señor en el Evangelio de Juan. Ustedes son hijos, pero de vuestro padre el diablo. Eso le dice el Señor Jesucristo a esos impíos, a los fariseos, a los religiosos. Ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Ustedes no pertenecen aquí, ustedes váyanse con el diablo. Y es eso a lo que nos evoca esta parábola. Vamos a seguir viendo eso de no sé de dónde sois. Sigue versículo 26. Por favor, sigan la lectura. 13, capítulo 13 de Lucas, versículo 26. Entonces comenzaréis a decir, estos acuérdense, son los que se quedaron afuera. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Qué interesante ese versículo, me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención, especialmente porque ahora existe mucha gente que le gusta oír, les encanta oír. Hay muchos mensajes en la televisión, no en todos los canales, por supuesto, en canales específicos. Es ahí donde se predica a Cristo. Usted tiene que ir a un canal específico, no en toda la televisión, solamente en unos canales específicos. Pero hay quienes les encanta eso y se sienten con eso ya en su religión. Se sienten con eso que ya están cumpliendo con Dios. Están oyendo y les encantan los mensajes. Habíamos visto, perdón, habíamos visto
Hace muchas semanas, creo que fue a principios del año pasado, habíamos visto el ejemplo de Herodes y cómo a Herodes le gustaba oír de Juan el Bautista. Y lo llamaba, estaba encarcelado y lo tenía encarcelado, pero lo llamaba porque quería oír, le gustaba oír. Así hay muchos. Hay muchos allegados. Hay muchos que a la iglesia una vez al mes, de vez en cuando. Hay muchos así. Yo te había visto, le decía. Tú enseñabas en las plazas. Conocemos a tales siervos, conocemos a tales personas. Aún así eso no los hizo salvos. Oír solo por oír no lo hace salvo a uno. Venir a la iglesia solo por venir no lo hace a uno salvo. Es ahí donde empieza entonces la situación. Bueno, ¿cuál es esa puerta estrecha? ¿De qué se trata eso? El Señor los descalifica. Sí me oyeron, sí comieron conmigo, aún así se quedan afuera. ¿Qué es lo que el Señor está buscando? Versículo 27, sigamos la lectura. Pero dirá, os digo que no sé de dónde sois. Lo repite. Lo que repite es muy importante. Nos tiene que llamar la atención. ¿Qué quiere decir eso? ¿De dónde sois? Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Aquí hay otra clave, hacedores de maldad. Hermanos, tenemos que entender que Dios no es un Dios de maldad. No busca la maldad, no recibe la maldad, nos ha limpiado de la maldad, pero a Él le sigue detestando la maldad. Y no podemos ser hacedores de maldad. Ahí empieza lo difícil. Tengo entonces que dejar de ser ese hacedor de maldad para convertirme en alguien del lado de Dios, para poder entrar en su casa. Sí, no porque yo pueda, no porque ustedes puedan, ustedes no pueden, yo no puedo. Es Él. Cuando entramos en su casa y cuando verdaderamente entramos en su casa y cuando su espíritu está en nosotros, nuestras vidas tienen que ir cambiando. Y se los voy a repetir y se los voy a repetir hasta el final. Su vida tiene que cambiar. ¿Por qué no quiere cambiar su vida? Porque no quiere dejar de ser aquello. Esa es la razón. Aparentemente esto es más importante, aparentemente esto es más valioso. Estas cosas del mundo son más valiosas y esto es lo que está describiendo aquí el Señor. Ustedes sí me oyeron, ustedes sí caminaron conmigo, ustedes me vieron a mí enseñando y de seguro recibieron alguna de sus enseñanzas, pero quisieron cambiar, quisieron seguirme, quisieron obedecerme. Ya vamos entendiendo. ¿Qué quiere decir esto? ¿De dónde sois? Ustedes no se pusieron conmigo, ustedes no se pusieron a mi lado. Cuando a mí me insultaban, ustedes o se quedaban callados o me insultaban. No, no sirve oír. No se trata de solo estar. Tiene que ponerse del lado de Cristo o no. Es su decisión. Ya sé que probablemente me van a dar excusas o van a darle excusas al Señor, perdón. Probablemente le van a dar excusas al Señor. Hay una parábola que habla sobre excusas, no la vamos a ver ahora, pero sí la vamos a ver más adelante. Todos tienen excusas. Y aquí estaban dando excusas. Te oímos, sí te conocimos. ¿Me conocieron de verdad? Estaban conmigo, estaban a mi lado. Ustedes pertenecen a este lugar. Todas esas características tienen que ver y tenemos que ver en las nuevas personas y las personas que se acercan a Cristo o que dicen acercarse a Cristo. ¿Quiere acercarse a Cristo? Bueno, esto y esto tiene que dejar, tiene que cambiar, tiene que olvidarse de estas cosas malas, tiene que, perdón, desarrollar su vida en honor, en obediencia, en servidumbre a Cristo, Jesús y nada más. Y esos son los frutos.
No quiero decir eso lo hará salvo, esos son los frutos. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor demanda. Versículo 28. Bueno, antes de pasar al versículo 28, entendamos, hermanos, la situación con la maldad es. La situación con la maldad es que mata nuestra fe, para que lo entendamos lo más fácil posible. La maldad, el pecado, arruina nuestra fe. Entonces yo no puedo seguir haciendo lo malo y pensar que todavía tengo fe. No puedo. No se puede. Eso no existe. Es por eso tan importante dejar de hacer lo malo, dejar de hacer lo malo, dejar de buscar lo malo, dejar de seguir lo malo para seguir al Señor en fe, en seguridad y en espíritu. Ahora sí, pasamos al versículo 28. Allí será, dice, el llanto y el crujir de dientes. Todos se darán cuenta. Todas las personas se darán cuenta. Por eso son tan importantes estos pasajes. Igual los que vamos a ver, capítulo 16 de Lucas es de los más fuertes y probablemente le va a doler a algunos, pero tenemos que verlo. La gente en condenación se van a dar cuenta, la gente en condenación se van a acordar, la gente en condenación van a saber quién me habló, quién me dijo, quién me llamó. De hecho, también puede ser que se acuerden, y de seguro sí, se van a acordar quién me enseñó mal. Pues hay muchos falsos maestros, el Señor lo dijo así. Qué terrible, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las personas en condenación? Acordarse y remordimiento, espantoso remordimiento de todo lo que dejaron, de todo lo que se desinteresaron, de todo lo que se despreocuparon. Terrible. Esa es la condenación. Ahí será el lloro, el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Vosotros estéis excluidos. Ahora, lo bueno de aquí es que ya nos da unos pasajes más profundos y ciertos nortes. Abraham, Isaac y Jacob. Y por supuesto, los profetas. ¿Alguno de todos ellos les fue bien? ¿Alguno de todos ellos la tuvo fácil? Compare su vida. Abraham nada más iba una vez a la semana a sentarse ahí a dormirse a la banca. Esa era su vida cristiana. Compare su vida cristiana. Abraham recibió un llamado, lo voy a hacer muy rápido. Abraham recibió un llamado solo para que veamos. Y ese llamado significaba, ve, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Ahora, ese llamado significaba, de aquí en adelante tú vas a ser un peregrino por el resto de tu vida. Recordemos, Abraham salió de Ur de los Caldeos. Él vivía en una ciudad. Después se fue a Padamaram, ahí se fue con toda su familia, fue Taré, su padre, quien los llevó a toda su familia y fundó ese lugar, Padamaram. De ahí de Padamaram fue Dios quien llama a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Ahora, este es el detalle, de aquí en adelante nunca más vas a tener casa, nunca vas a tener una mansión, nunca vas a tener un edificio, no vas a vivir en ninguna ciudad, no vas a tener la protección de nada, más que la mía. Vas a andar en los campos, vas a andar en los llanos, vas a andar en las montañas por el resto de tu vida. Tu única morada fija será la cueva en donde metan a tu cuerpo ya cuando estés fuera. Es decir, la cueva de Macpela. Ese es el único terreno, la única posesión propiamente comprada por Abraham, la cueva de Macpela. Allí es donde le sepultaron y sepultaron a toda su familia. ¿Qué harían ustedes si les dijera Dios? Sal de tu tierra, de tu parentela y te vas a ir a los montes y a las montañas y ahí vas a vivir en una tienda. ¿Quién lo hace? Al estar meditando en todo esto, estaba recordando a Lot. Vean, Lot fue uno que trató de seguir el mismo llamado.
fue uno que trató de seguir el mismo llamado. Lot se fue con Abraham, su tío. Ahora, hubo una discusión, habían crecido mucho sus pueblos de los dos, las familias de los dos habían crecido y sus riquezas habían crecido de tal manera que se estaban disputando entre ellos. Entonces, se separaron. Se separaron. Ahora, ¿qué pasó con Lot? Lo que pasó con Lot fue cuando se separó de su tío, poco a poco, paso a paso, engaño a engaño, cosa alegre tras cosa alegre, supongo, fue acercándose más y más a Sodoma. Muy interesante. Ya no estaba siguiendo el llamado de su tío, ya no estaba siendo obediente al llamado de su tío. Tendría que haber sido alguien muy importante. De hecho, fue alguien muy importante con estos hijos del incesto. Amón, Amón y Moab fueron los hijos del incesto de Lot. No voy a llegar a eso, es una historia bastante larga también, pero lo que quiero llamar la atención es cómo este hombre se separó del llamado de Dios, se separó de la voluntad de Dios, poco a poco fue acercándose a la ciudad y ya sabemos el final. Su esposa se muere, sus hijas se acuestan con él, tienen incesto con él y bueno, ya sabemos. Lo que pasa, hermanos, es que el llamado de Dios siempre significará lucha, siempre significará esfuerzo, siempre habrá dolor. ¿Quieren saber algo maravilloso? No aparece aquí específicamente, pero algo maravilloso fue el rey David. No sé si se han puesto a pensar en eso. El rey David recibió un llamamiento de Dios maravilloso, una unción gloriosa. Tú vas a ser el rey de Israel. ¿Cuántos años tenía? ¿14, 15 años? Tú vas a ser el rey de Israel. Llega el gran profeta Samuel, este gran siervo de Dios, el último de los jueces, y es él quien lo unge. Dirigido por Dios específicamente, no fue ocurrencia de Samuel, fue dirigido por Dios. Este no, este no, este no. Cuando aparece David, el pequeño, el despreciado, este es, pero un gran adorador. Ahora, la historia es bonita hasta ahí, la historia es alegre, pero ¿saben qué provocó ese llamado, esa unción? ¿Qué provocó? El rey, Saúl, lo quería matar. Conocía de su llamado, conocía de la voluntad de Dios, sabía que la voluntad de Dios se había apartado, su presencia se había apartado de él y estaba ahora en David. Y ahora veía la glorificación de David como un atentado directo, y sí lo era, a su reino. Así que Saúl empezó a matarlo. Imagínense que el presidente de este país les quiera matar a ustedes. Algo así. Eso es lo que le pasó. Eso es lo que le vino a David gracias a el llamamiento glorioso de Dios. Hermanos, el punto es de que si nosotros seguimos el camino de Dios, vendrán problemas a nuestra vida. Vendrá dolor, vendrá ataque, vendrán guerras, vendrán traiciones. Es por eso que es una puerta estrecha. El llamado de Dios es algo grande, es algo inmenso. ¿Qué hizo David para ganar ese llamado, esa unción? Nada. ¿Qué hizo Abraham para ganar eso, ese llamado? Nada. Pero tenían que seguir un camino de dolor y sufrimiento. David incluso se tuvo que ir a esconder a una cueva. A una cueva. Usted se ha tenido que esconder, se ha tenido que esconder a una cueva. Y eso gracias al llamado que Dios le había dado. Es por eso que todos estos grandes ejemplos tienen que resonar en nuestra mente, en nuestro corazón y hacernos entender de qué se trata la vida cristiana, obedecer a Cristo. Tome en cuenta que el rey David estaba siguiendo un llamado de Dios de que él sería rey. Nosotros estamos siguiendo, obedeciendo y debemos perseverar en el camino de nuestro Señor Jesucristo. El rey de reyes, el rey de todas las cosas, el creador de todo. Cuando usted empiece a evangelizar, empezará a ver las persecuciones del diablo sobre su vida. Cuando usted empiece a disponer su vida para Dios, empezará a ver las persecuciones del diablo sobre su vida.
Empezará a conocer las acechanzas del mundo contra su vida. Mientras nos quedamos callados, mientras no decimos nada, mientras estamos apáticos, ahí no nos pasa nada, estamos bien. ¿Cuál es nuestra lucha? Nuestra lucha es saber levantarme de la cama para venir el domingo. Y ni siquiera temprano. Qué gran lucha. Tenemos estos grandes ejemplos. Isaías no fue un profeta muy perseguido. ¿Saben? Al decir aquí profetas, nuestro Señor Jesucristo, estuve pensando en varios profetas y a Jeremías le fue muy mal, espantosamente mal. A Ezequiel, no digamos. Y la vida de Isaías no había persecución en ese momento, no había muchos problemas. Pero ¿sabe cuál fue el fin de Isaías? ¿Cuál fue el fin de toda la trayectoria, la predicación, el mensaje de Isaías, del profeta Isaías? Ese gran profeta de Dios. Lo partieron a la mitad, lo aserraron. O sea, le fue muy tranquila su vida, más o menos, pero espantosa su muerte, ¿no? Y eso es lo que lleva. Defender el mensaje de Dios, defender la verdad de Dios. ¿Y por qué se trata de defender el mensaje de Dios? Vean, hermanos, me llama mucho la atención los primeros versículos que leímos, cuando dice versículo 25, después que el padre de familia se haya levantado. ¿Qué nos da a entender eso? ¿Qué evoca esto? La parábola es muy interesante porque lo que evoca al decir padre de familia está hablando de una casa. No está hablando de un palacio, no está hablando de un trono, no está hablando de un edificio, está hablando de un hogar, nada más. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Quiénes son los hijos del padre de familia? ¿A quiénes deja entrar el padre de familia a su casa? Solo a sus hijos, solo a los cercanos a él, solo a los que están buscándole, solo a los que tienen una relación con él, directa, plena y perfecta. Es por eso que la vida cristiana no es algo de simplemente levantar la mano. Es por eso que la vida cristiana no es simplemente decir yo soy hijo de Dios. Mire, si usted es hijo de Dios, se comporta como hijo de Dios, se siente como hijo de Dios, defiende a Dios, su Padre, defiende su verdad, predica su verdad, no le importa lo que el mundo le diga. Y no le estoy diciendo que no, no le estoy diciendo que no lo hace o que no lo haga, no le estoy acusando, cada quien tiene que pensar por sí mismo, pero más bien es la palabra la que le va a acusar o le va a defender al final. ¿Cómo está esa relación? Dios es el Padre Celestial, Dios es el Padre de toda vida, Dios ha dado toda vida, sí, pero Él no es Padre de todos. Él es Padre de sus escogidos. Él es Padre de su pueblo que le cree y que le ama y que le adora. Es por eso que la iglesia y todas sus generaciones, en todo su tiempo, tiene que meditar. Vamos a defender la verdad de Dios. Vamos a defender la verdad de nuestro Señor Jesucristo. De todas las acechanzas y todas las mentiras nuevamente están con el lío de unirse las iglesias evangélicas con la iglesia católica porque es lo mismo y es el mismo Dios y es el mismo que adoramos. Es lo mismo de verdad. Pero quienes defienden eso y quienes defienden el mundo y quienes defienden todas sus mentiras no defienden a Dios. ¿Qué es con lo que termina este pasaje? Versículo 30. He aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Todos esos que se ufanan, todos esos que se hacen grandes, todos esos apostolitos que levantan su voz y hablan ante tantísimas personas, ellos quedarán al final. ¿Por qué? Porque no defienden la verdad del Señor. Si es que serán salvos, no lo sé, pero sí sé que no están defendiendo la verdad de Dios.
que no son comparables a los apóstoles de Cristo, los 12, el fundamento de la iglesia, y que de hecho son vergüenza. Esa es la verdad. Y es incómoda, y es molesta, y le irrita a la gente. Pero el cristianismo, es cierto que hay ética, es cierto que hay cosas bonitas que aprender de Dios, sí. Pero el verdadero cristianismo y el verdadero mensaje de Cristo es un desafío. Creo que es por eso que están en este lugar. Vean, hermanos, a medida que vamos pasando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo a través de los evangelios sinópticos, tenemos que ver el cambio entre los discípulos al principio de su ministerio, al final de su ministerio, y lo vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, Judas Iscariote. Ustedes ya saben mucho sobre esas historias. Pero es eso. ¿Qué es lo que piensa? ¿Cómo era Judas Iscariote al principio y cómo terminó al final? ¿Cómo era Pedro al principio? ¿Cómo terminó en su ministerio? En el ministerio, al final del ministerio del Señor Jesús, quiero decir. Y esa comparación tiene que hacernos reflexionar. ¿Qué quiero ser yo para Cristo? ¿Cómo quiero seguirle a Cristo? ¿Cómo quiero entregar mi vida a Cristo? Nuevamente, no le digo que no lo haga. Le digo que todavía tenemos este tiempo. Yo no sé cuánto tiempo tiene usted o cuánto tiempo tengo yo. 1 año, 10 años, 20 años, 50, no lo sé. Pero tiene solamente ese breve tiempo. Y esta escasa plenitud de vida, llamémosle dinero, llamémosle salud, juventud o lo que sea. Y solamente puede tomar este poco de tiempo para usted decidirse si de verdad quiere tener una genuina relación con Dios. Una relación, ¿qué tan estrecha está su relación? Sé que tiene relación con Dios, está estrecha. Para muchos, afuera, y que se ven como ejemplos, su relación con Dios es esa relación de los mensajes, lo que mencionaba hace un momento. Encienden la televisión, oye el mensaje, qué bonito mensaje. Pues sí, obviamente, está en la televisión, tienen que ser mensajes bonitos. No van a encontrar ningún mensaje en la televisión, mire, usted se va a ir al infierno si sigue pecando. Eso no lo van a encontrar. Esta es la verdad del Señor Jesucristo, eso no lo van a encontrar. Van a encontrar mensajes bonitos, lindos. Ame a su papá, ame a su mamá, ame a sus hijos. Y sí, la ética siempre es bonita, pero la ética no nos salva. Lo que está señalando aquí nuestro Señor Jesucristo es una relación. ¿Con quién yo tengo relación? Esos son los que se salvan. ¿Quiénes me entienden? Y a quienes yo les entiendo. No se trata de ser perfectos, no cometer errores. Miren todos los errores de los que menciona acá Abraham, sus errores. Jeremías tuvo muchos errores. Incluso se puso a discutir con Dios una vez. Y Dios le da estos pasajes maravillosos, le dice, estas palabras maravillosas, le dice, si tú entre sacares lo precioso de lo vil, serías como mi boca. No me estés señalando a mí, serías como mi boca. No digamos el profeta Jonás. No eran perfectos, hacían pecado. Pero su pecado nunca era lo más importante. Tomen en cuenta eso. Su pecado nunca los dirigía. A veces los desviaba, pero nunca los dirigía. Estaban dirigidos por la visión de Dios, por el propósito de Dios, por el anhelo de Dios. Y a pesar de su inmadurez, a pesar de su pecado, a pesar de su imperfección, seguían perseverando. Le pedían perdón a Dios, pero Señor, sígueme. Permíteme estar ahí. ¿Y qué no decir del gran rey David y su grave pecado? Pero David dice, merezco la muerte, merezco la muerte, pero no quiero estar sin ti. Merezco morir, pero no me dejes sin ti.
Esa es la convicción y la seguridad, a pesar del pecado, a pesar de los errores. Hemos llegado a eso. Y con esto quiero cerrar. Me llamó mucho la atención cómo menciona aquí el Señor Jesucristo, Abraham, Isaac y Jacob, y los profetas. Y quiero decirle que esto es algo que está en mi corazón. Y es que puede ser difícil tener una relación con Dios. Tratar con un Dios espiritual al que no vemos, al que no oímos, y entregarle toda nuestra vida. Sí, pareciera difícil. Y lo es, sin duda. Y tener una mayor relación y tener una relación más estrecha con Dios significa que voy a dejar atrás mi vida, sí, también. Y debo dejar esto y esto, sí, seguro. Y es duro. Pero al estar leyendo este versículo 28 y cómo el Señor Jesucristo recordando a Abraham, a Isaac y a Jacob, me hizo pensar que aunque sea difícil para mí tener una relación con Dios, que aunque sea complicado, que aunque a veces no veamos en la vida el pago de todos los bienes que hacemos para Dios y todo lo que buscamos para Dios, algo muy importante tiene que estar en nuestra mente y eso es que Dios no y nunca se olvida de sus amigos. Dios jamás se olvida de los que de verdad le aman. Y está preparando banquete para ustedes. Y está preparando un lugar maravilloso. Y ya sabe la transformación que hará de herencia en este lugar, en este universo, y cómo nos entregará este universo en herencia a todos nosotros, pues somos coherederos juntamente con Cristo de todas estas cosas. Porque nunca por toda la eternidad se olvidará de usted si usted de verdad y de corazón le ha entregado su corazón a Cristo. Y si le busca y persevera en buscarle todos los días. Es un mensaje maravilloso. Así que yo en mis imperfecciones, yo en mi maldad, yo en todo lo que puedo hacer, en toda mi montaña de errores, Dios no se va a olvidar de mí. Jamás. Y eso hace que todo valga la pena. Y eso hace que esto sea maravilloso. Así que, hermanos, perseveren. Perseveren. Una relación no es estar ahí sentados. Una relación no es solo orar unos 10 minutos, dame esto, dame esto, dame esto. De tanto en tanto ir a la iglesia o asistir a la iglesia o a un servicio. Una relación es constante, profunda, todo el tiempo. Y tiene que dejar claro, tiene que dejar toda relación es así. Cuando usted se hace novio de una muchacha, entonces tiene que dejar a todas las demás atrás. Si es que lo perseguían, o tal vez no lo perseguían, pero tiene que olvidarse de todas. Y lo mismo es al revés. Tiene que olvidarse de todos los otros. No digamos al casarse. El casamiento es un compromiso tan grande que ni siquiera debería darle lugar, ni siquiera, a ciertos sentimientos, a ciertos afectos o a cierta cosa a alguien más. Esos afectos, esos anhelos, ese deseo es para su cónyuge y nada más. La gente se le olvida eso. Pues así es una relación con Dios. Una relación perfecta, individual, estrecha. La relación de su pariente no le sirve a usted. La relación que tiene su pariente con Dios no le sirve a usted. La relación que tiene su pareja con Dios no le sirve a usted. Usted, solo, sola, tiene que tener una entrega a Dios si usted lo decide. Y si esa persona le hace apartarse, si la familia le hace apartarse de Cristo, si el trabajo le hace apartarse de Cristo, apártese de todo eso. Es a eso a lo que se refiere el Señor con entregar las cosas. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga.